buenas tardes. Habla Juan Carlos Torres. Para el día de hoy tenemos una invitada. Le pedí gentilmente que nos hablara de su área específica de trabajo. Es la psicóloga Liliana Tobón, egresada de la Universidad del Valle, con una especialización en neuropsicología infantil de la Universidad Javeriana. Ha desarrollado su trabajo particularmente en neuropsicología infantil, que es el área, en diferentes IPS y actualmente viene desarrollando su práctica en una IPS. Liliana, bienvenida y gracias por estar acá. Buenas noches, Juan. Agradecida por la invitación. Siempre que lo has hecho lo hago con muchísimo gusto porque para mí el conocimiento experiencial que llega a los estudiantes a través pues como de esta invitación que me das me parece que es muy necesario e importante, porque pronto ellos estarán en ese rol de psicólogos y ya de pronto la teoría la tienen clara, pero el hacer, ¿no? El qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo me enfrento a la tarea de ser psicólogo. Como lo decías tú, en mi área de neuropsicología, que básicamente desde que hice la práctica en la Universidad del Valle siempre me fui por la línea, entonces yo podría decirte que desde el 2013 hasta el 2023, ya llevo 10 años en este proceso, haciendo valoración neuropsicológica, utilizando las pruebas Wechsler de inteligencia. Conozco otras, pero me casé con esas. También hay otros test que utilizo, porque no solamente es el test de inteligencia, ¿no? La valoración neuropsicológica requiere de conocer otras áreas, la atención, la concentración, la memoria, el lenguaje, las clases, las gnosis. Y bueno, también como psicóloga, muchos otros test de conducta. Entonces no podemos tampoco separarnos de los test de conducta. Y obvio, lo más importante, la clínica, porque más allá del test, y lo que hablábamos ahorita con Juan, más allá de volverse un técnico de cómo aplicar un test, es la clínica. ¿Qué estoy viendo yo cuando el niño trabaja en el test? ¿Qué observo yo desde que saludo al niño? ¿Qué observo yo incluso en la interacción de ese niño con la mamá? Todo eso es información muy importante para yo finalmente dar una conclusión, porque hay algo que también es importante entenderlo. Nosotros los neuropsicólogos no damos diagnósticos, esa es un área del médico. Es mi rol, mi lugar es hacer un buen informe, un buen análisis con las pruebas reconocidas, porque los neurólogos y los neuropediatras ya conocen de la prueba. Él coge el informe y él sabe que estoy trabajando con una prueba Wechsler y él entiende. Y si no estoy trabajando con las pruebas reconocidas para él, ese informe no le sirve y ha pasado. Y le dicen a la mamá, ese informe no me sirve, vuelve al proceso y necesito que haga la evaluación con baterías conocidas. Bueno. A propósito de ese punto y pues tu experiencia en IPS y la realidad aplicada, efectivamente hay unos elementos en la neuropsicología que te comentaba, y es que tiene que ver con algunas dificultades que tienen que ver con lesiones cerebrales, pero también con procesos cognitivos y también con algunos elementos del desarrollo, por un lado. Y por otro, la articulación con otras disciplinas. Hablabas de la elaboración de informes tipo paraclínicos en la atención médica. El médico hace la valoración y manda a los paraclínicos para, digamos, sustentar todo su proceso. Es más o menos en ese sentido, el trabajo tuyo como especialista es dar unos insumos para que bien sea un neurólogo o un neuropediatra u qué otra área también estaría hablando de este componente. Y la segunda pregunta, más que pregunta, es, estás mostrando cómo justamente todos estos procesos pasan por un aval institucional, es decir, que a los médicos, y a los pediatras y los neuropediatras también tienen un bagaje de aceptación de ciertas pruebas para validación dentro de EPS, ¿no? Me gustaría que pudieras un poco comentar y aclarar esos dos elementos. Realmente se vuelve como sistemático, pero debe ser así, porque no podemos tampoco divagar en muchos test. Hay muchísimos test, muchísimos test. Entonces es muy oportuno o práctico
centrarnos en unas baterías que han sido de mucho reconocimiento, de mucho estudio, porque de hecho estas baterías no paran de estudiar, siempre sale una nueva. Entonces, trabajar con material confiable, eso nos da a nosotros seguridad, certeza de lo que estamos haciendo. Le da una información a un médico que, como decía Juan, ya tiene un bagaje, uno parte de cero y se cree todo lo que dice el informe. Y entonces hablamos el mismo idioma cuando yo le entrego a él unos puntajes, porque la prueba es cuantitativa, pero también hay un análisis cualitativo. Entonces ahí yo comparto la información con ese médico que comprende lo que yo le estoy diciendo y que está sustentado con la prueba. Porque por eso es que se quiere la prueba, es decir, para mí ese es el plus de la valoración neuropsicológica, la parte cuantitativa. Porque yo cualitativamente, yo puedo decir, hay un déficit cognitivo, hay una alteración en la memoria, hay una alteración en las praxias. Hasta allí dije que había una alteración, pero todavía no he cuantificado, no he dicho si es leve, si es moderada, si es severa. Y si es moderada, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Si es severa, entonces también ya me hago una idea, porque hay unos techos, llamamos techo porque es un tope hasta donde yo tengo las expectativas de mejorar esa función. Entonces sí es cierto que el uso de pruebas conocidas, y como te decía, las baterías Wessler llevan muchísimos años, las hicieron en Estados Unidos y nos dan bastante información. Ellas determinan coeficiente intelectual, determinan unos índices y son muy criticadas porque, claro, están enfocadas en el índice verbal, en el índice manipulativo, y hay muchas inteligencias, ya sabemos que hay muchas inteligencias y esta solo mide esas, pero con esas que mide yo ya puedo dar una información y empezar a hacer un proceso terapéutico. Y como estamos en un sistema de salud por EPS, pues tenemos que tener unos códigos y trabajar así esos códigos. Entonces es esa la ayuda de esas baterías. Ese es justamente un preámbulo contextualizado de la realidad nacional, un poco con el sistema de salud, pero también la realidad profesional. Ahora me gustaría que nos compartieras la neuropsicología y la evaluación neuropsicológica, ¿de qué trata? Evaluación neuropsicológica, ¿por qué? ¿Por qué un pediatra remite a valoración? Es un niño que ha llegado a su consulta y que la mamá le ha contado posiblemente tengo quejas escolares, se para del puesto, no para de moverse, no sigue instrucciones, no sigue las normas, parece que fuera sordo, hay que repetirle una y mil veces lo mismo. Tiene unas conductas extrañas, doctor, posiblemente le dice estereotipias motoras. Bueno, la mamá no lo dice así, dice se mueve mucho, hace así, le cuesta hablar en primera persona, ya tiene 6, 7 años y no dice yo quiero, si no quiero, o el niño quiere. Entonces el médico pediatra va recogiendo todos esos signos que le dicen, bueno, aquí puede haber un trastorno por déficit de atención, puede haber un autismo, puede haber una discapacidad intelectual, puede haber simplemente un déficit cognitivo y quién sabe qué más. Entonces, ¿quién nos dice, quién nos va como descubriendo por qué lado es? Las pruebas, porque para eso es. Lo mandamos a neuropsicología para que le apliquen, así dice, aplicación de pruebas neuropsicológicas. Y entonces ahí entra uno, como neuropsicólogo, llega esa mamá, le explica a uno todo eso y uno le cuenta a uno, sí mamá, de eso se trata, de ir indagando, ir haciendo unos test, ir observando al niño, viendo qué pasa y al final sacar unas conclusiones. Entonces, esa es la idea. ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué necesita? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos posicionados con este chico que no sabemos ni qué tiene? Dicen los papás. Van muy, muy angustiados porque si quieren una respuesta, si quieren entender a su hijo para ayudarlo. Casi todos dicen eso. Yo quiero saber qué pasa, porque así, de esa manera, yo puedo entender a mi hijo y vamos a funcionar mejor. Y es cierto, ¿no? Porque uno pensaría que uno atiende a un niño, y uno no atiende a un niño, uno atiende a una familia. Cuando hay un niño con signos
con signos de conducta que no son funcionales o que alteran el ambiente escolar, el ambiente familiar, entonces necesitamos intervenir sobre toda una familia. Entonces, para eso es la evaluación neuropsicológica. Y de ahí se desprende en el informe siempre va una conclusión donde se confirma una sospecha del médico, puede ser un prediagnóstico de autismo, a veces llegan con el prediagnóstico, o se descarta de acuerdo a todo lo que se ve. Y también van unas recomendaciones, ¿no? Que es lo fundamental. Como yo les digo a los papitos, todo este proceso vale la pena porque de aquí en adelante empezaste el proceso. Vas a iniciar terapias y vamos a ver los resultados. Bueno, muy bien. Justamente allí entras a mostrar la pertinencia. ¿Nos podrías ahora hablar desde tu experiencia estos procesos? ¿Cuál es el trámite? Hablaste de familia, hablaste del niño, hablaste de la escuela. Entonces quisiera saber cómo son esos pasos o procesos que se llevan a cabo en la evaluación. Bueno, les voy a contar desde mi hacer, porque yo creo que cada neuropsicólogo tiene su forma de hacerlo, ¿no? Obviamente todos llegamos a una conclusión y trabajamos con pruebas, pero les voy a contar desde lo que yo hago. Inicialmente se hace, yo hablo con los papás, ellos entran, todo el tiempo estoy mirando al niño, todo el tiempo estoy interactuando con él, desde las preguntas más simples, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? Entra y lo estoy observando cómo camina, estoy observando si hace contacto visual, si cuando se dirige a mí me habla, estoy observando el lenguaje, que es una de las fallas más recurrentes en los niños. Muchos llegan con dificultades en el lenguaje, en el aula. Entonces, desde ahí empieza mi análisis, desde el niño, cómo interactúa conmigo, cómo me responde, cómo me mira. Yo lo siento en una mesa y lo pongo a jugar, una mesa con rompecabezas y otros juguetes. Mientras yo hablo con la mamá, la saludo, le comento que tenemos que firmar unos documentos de la EPS, unos consentimientos informados que son de ley. Le comento que vamos a estar interactuando por 5 sesiones, que es en la práctica lo que da la EPS, y que durante cada sesión posiblemente la mamá esté presente en unas, posiblemente no, eso ya lo voy determinando, porque hay chicos que funcionan muy bien solos y otros no funcionan bien solos y a veces necesito la ayuda de la mamá inclusive. De hecho, si empiezo a observar que el niño tiene una articulación del habla tan deficiente que yo no logro comprender muchas de sus palabras, entonces le digo, mamita, yo la voy a necesitar como intérprete, porque usted conoce bien lo que el niño dice. Entonces la voy a necesitar aquí vamos a estar, el espacio es amplio, hay juguetes, y yo intento que el niño se sienta muy cómodo, inclusive hay una camilla y muchos llegan a acostarse a la camilla, yo no les pongo problema por nada. Les sugiero a las mamás que traigan agua, alimentos, si son niños muy pequeños, porque he recibido niños de 2 años y medio, que si les tienen que dar tetero, arrullar, acostar, que lo hagan y a pasar. Porque yo necesito un niño cómodo, un niño tranquilo, un niño con el cual yo pueda interactuar y pueda empezar a conocerlo. Empiezo a hacerle preguntas, lo que llamamos la anamnesis, ¿no? Preguntas básicas, cuántos años tiene, y le hago muchas de estas preguntas al niño directamente, para escuchar las respuestas directas del niño. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué colegio estás? ¿Te gusta tu colegio? Acostumbro mucho preguntar eso, porque a muchos de estos chicos que tienen dificultades cognitivas, el colegio se les hace pesado. Entonces ellos a veces responden, sí, bien. A veces responden, no me gusta el colegio, a veces sí, y yo voy indagando, ¿no? Posterior vuelvo y pregunto, miro a la mamá me confirma, me dice, no, el colegio se le ha vuelto desmotivante, no quiere estudiar, y empiezo a conocer ese niño. Ahí voy recolectando datos, le pregunto a la mamá el motivo de consulta, quién remite, reviso lo que el médico escribió, que es muy importante, el médico da un prediagnóstico, lo tengo en cuenta. La mayoría de las veces este diagnóstico coincide con lo que la mamá me dice, otras veces tal vez por errores, no sé, vienen unos diagnósticos rarísimos, entonces yo le digo a la mamita,
aquí viene un diagnóstico, pero yo voy a iniciar mi informe con el diagnóstico de acuerdo a la entrevista, a lo que tú me estás contando que tenemos, porque no coincide. Entonces, como hay una lista de diagnósticos que uno ya se va aprendiendo, pues eso es institucional, como decía Juan, sacados del DSM-5, entonces uno empieza a trabajar con esos diagnósticos y a colocarlos directamente en el informe. Y le empiezo a preguntar, mamá, ¿cómo es el niño? Cuéntame, ¿tiene dificultades atencionales? ¿Cómo es el niño? Sí, ella empieza a contar. Sí, no pone cuidado, lo llamo 1000 veces, parece que no escuchara. Y yo empiezo a narrar, empiezo a hacer una descripción de esa parte conductual. ¿Listo? Empiezo a preguntarle también por el desarrollo, que es muy importante. Un niño a determinada edad ya se viste solo, come solo, va al baño solo. Entonces, como yo conozco sobre el neurodesarrollo, porque decía Juan, es muy importante conocer sobre el neurodesarrollo, sobre esas etapas o hitos que se alcanzan a determinadas edades, entonces yo voy escuchando lo que la mamá me dice. No, doctora, a él le cuesta mucho trabajo quitarse la ropa, le cuesta mucho amarrarse los cordones. Si la mamá no me dice, yo empiezo a preguntar, porque hay mamitas que te dicen sí, no, son respuestas que no me dan mucha información. Entonces ahí es donde uno empieza a jalarlo. Pero mamita, él se pone la camisa, ¿cómo se la pone? Él se sube y se baja los pantalones, él se amarra cordones. Un niño ya a los 8 años debe amarrarse cordones. Si tiene 5 o 6 y no se los amarra, es completamente normal, porque eso requiere una motricidad fina y una coordinación visomanual que pues, requiere cierta maduración, entonces es entendible. Y así yo voy indagando. Mamá, ¿él cómo se relaciona con sus pares? Sí, él juega con niños, pero juega con niños de la misma edad. Entonces, el niño tiene 8, juega con niños de 8, le gusta jugar más con niños pequeños. Entonces la mamá te cuenta, no, yo lo noto que él con niños de 8 no logra, pero si llega un niño de menos edad, de 6, de 7, él sí. Entonces ya uno empieza a hacerse una idea, ¿no? De que también hay algo que nos está informando, de que con sus pares no logra comprensión, ¿cierto? O al revés, o puede que te diga que sí, o puede que te diga, no, a él le gusta jugar solo. Incluso vamos a fiestas y a mí me toca casi que obligarlo a que esté en la fiesta. Entonces empieza uno a pensar. Duerme bien, come bien, cómo es su actividad motriz, la parte de motricidad gruesa, el equilibrio, montar bicicleta. Hay niños que desde los 5 años están montando bicicleta. Entonces, si tú encuentras que la mamá no, él ya tiene 8 y no logra montar bicicleta, entonces esa dificultad motriz, esa falta de equilibrio te está dando información también sobre lo neuropsicológico. Se recolectan todos esos datos. Dijéramos que yo tengo una entrevista semiestructurada, yo ya sé lo que voy a preguntar, porque el tiempo es muy corto, porque yo no puedo divagar y porque necesito la información pertinente. No sea que después no lo logre, ya se me fue el niño, se me fue la mamá y dejé de preguntar ciertas cosas que eran importantes para mí. Entonces siempre es muy bueno tener esa entrevista semiestructurada. Pregunta antecedentes prenatales, postnatales, el embarazo de la mamá, el parto. Ahí en ese proceso de embarazo y de parto sí que hay información relevante sobre lo que al niño le acontece, porque estos niños que tienen dificultades cognitivas no se notan en los primeros años, no se nota cuando el niño nace, no se nota en el primer año, pero cuando ingresa al colegio, ahí sí su conducta nos está mostrando que algo está pasando. Y cuando uno revisa ese momento del parto, la mamá le cuenta a uno, no, tuve preeclampsia, parto inducido, casi no sale ese bebé, usaron forceps, entonces uno empieza, hubo un sufrimiento fetal. Realmente la mamá no lo sabe con esos términos, pero todo lo que me está contando nos está indicando eso, y en un sufrimiento fetal hay falta de oxígeno. Y todo eso deja esas secuelas, esas cositas que nos generan alteración en el neurodesarrollo y que son las que vamos a ir viendo ya cuando el niño empieza su proceso, sus hitos del desarrollo. El niño que debe decir sus primeras palabras, lo que llamamos bisilábico, tete, papá, agua, lo debe estar diciendo después de los 6 meses. Es un niño que no lo dice, que lo empezó a decir a los 2 años, ahí ya nos está dando un indicador de que hubo una alteración y que hay un desarrollo, en los hitos del desarrollo del lenguaje que está alterado.
Entonces todo eso se relaciona, toda esa información que me está entregando la mamá sobre su embarazo, sobre el momento del parto y después de que nace el niño, cómo son sus primeros 5 años de vida, sus enfermedades, sus hospitalizaciones. Todo eso va encadenado muchísimas veces, porque otras veces no. Desafortunadamente otras veces todo marcha bien, pero el niño tiene 5 años o 8 años y ya está presentando dificultades. Pero por lo general sí hay un hilo conductor de lo que pasó en ese proceso y lo que tenemos ahora en el niño, las dificultades. Se le pregunta también sobre su actividad escolar. Para mí es muy importante también de cuándo empieza el prejardín, si hay adaptación o si hay muchas quejas en ese proceso de adaptación escolar, cómo empieza su primaria, el grado primero donde empiezan los procesos de lectoescritura, si los alcanza al ritmo normal, si hay dificultades, cuáles se presentaron. Y esa es la primera parte, ¿no? Esa es la primera sesión, todo eso se va allí. Y pues en el sistema de EPS hay que trabajar rapidísimo. Yo tengo que alcanzar a recolectar toda esa información en 40 minutos.